Hoy nos encontramos en Dado Editorial. Esta editorial es muy especial porque se le abre espacio a la inclusión y es porque aquí en esta editorial se generan textos, libros para las personas con discapacidad visual y hay otra serie de elementos como los juegos didácticos que también le permiten a un público, digamos con algunas necesidades especiales, disfrutar también de los juegos didácticos y de la lectura. Por eso nos encontramos esta tarde con Paula Pinillos. Ella es la coordinadora editorial de Dado, así que te doy la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Pues me causó mucha curiosidad. Nosotros pasamos por acá y nos detuvimos a mirar la editorial porque nos parece que tiene grandes elementos. Entonces cuéntanos cuál es la esencia de Dado Editorial. Bueno, Dado Editorial Braille nace precisamente de la necesidad, como en el mundo editorial y en las ferias y estos espacios, de llevar la inclusión al mundo real. Es decir, la inclusión no es algo como que solamente sea cuestión de las personas con discapacidad, sino que de hecho todos y todas tenemos el deber de trabajar por la inclusión. Entonces, claro, iba uno a estos espacios y no solamente es llevar uno que otro libro, porque sí hay editoriales que trabajan algunos títulos como en adaptaciones, pero no hay como un enfoque, digamos que principal, de trabajar los materiales específicamente para la inclusión, ¿sí? Entonces, Dado surge de esa necesidad de visibilizar también la comunidad y bueno, ahí para adelante ha sido un asunto también de evaluar cómo hacer para llevar esta información, esta idea de la inclusión. Entonces surgen títulos como Signo, por ejemplo, que permite aprender y practicar el braille. Surgen títulos como 6 para personas de baja visión que están en el proceso, o para nosotros también un primer acercamiento de qué trata el braille, qué significa, o para los niños, porque de hecho es un libro ilustrado, entonces también permite como ese primer acercamiento desde diferentes edades y diferentes situaciones también, tanto corpóreas como pues en general, ¿no? Entonces, ya en otros términos, digamos, trabajando también por la accesibilidad literaria, pues tenemos ya títulos para adultos, ¿sí? Que permite visibilizar, por ejemplo, experiencias, en el caso de Con las yemas de la piel, como está basado en experiencias eróticas de personas con discapacidades. Entonces también permite como romper algunos tabús respecto a, las personas con discapacidad tienen intimidad, o sí, como estas cosas que a veces, el tabú es complejo, ¿no? Entonces a veces es como que se infantiliza a la persona con discapacidad, ¿sí? Y este tipo de material llega a romper también con esos tabús, con esas percepciones quizás erróneas respecto a las discapacidades. Paula, contémosle a la gente qué es el braille exactamente. Bueno, el braille es un sistema de lectoescritura. Eso quiere decir que está basado en un alfabeto latino o de lengua romance como el español. Entonces, cuando nosotros leemos en braille, podemos leer braille en inglés, braille en español, braille en francés, ¿sí? Braille en japonés, en árabe. Y efectivamente como estas diferencias en los alfabetos, pues también genera diferencias en la lectura del braille, pero a nivel mundial es el mismo sistema, es decir, los puntos en relieve y la configuración de los puntos, el signo generador como el signo pues que genera los puntos. Funciona así a nivel mundial, pero va cambiando. ¿En qué se diferencia? ¿En qué cambia? En el alfabeto en el que se basa. Si nos basamos en un alfabeto de origen latino, pues va a parecerse mucho al de nosotros, pero si se basa en un alfabeto, por ejemplo, de japonés o algo así, pues claramente va a cambiar. Pero ese es el mismo sistema, igual hay puntos en relieve que se asocian a las letras también del abecedario en el que se está basando. ¿Cualquier título se puede pasar a un lenguaje de braille? De poder se puede,
¿sí? El problema quizás realmente es que el braille ocupa mucho más espacio que lo que ocupa una letra en tinta, ¿sí? Entonces voy a necesitar un formato más grande, un formato más lleno de hojas, porque además el relieve en el braille hace que los libros sean gruesos, ¿no? Entonces, por este tipo de cosas y por la cuestión también obviamente económica de no generar tampoco productos que sean inaccesibles, porque entonces para qué se maneja normalmente como literatura corta, entonces cuentos, poesía, sí, sobre todo estos dos géneros, así como grandes géneros. ¿Han tenido ustedes presentaciones? Los he visto, han tenido presentaciones aquí en la Filbo. Cuéntanos cómo les fue en las presentaciones y de qué se trataban. Bueno, tuvimos 2 presentaciones, 2 talleres. El primer taller se llamaba 6 puntos cardinales. De hecho, el video que tenemos reproduciendo constantemente en el stand hace parte precisamente de 6 puntos cardinales, y era un taller que buscaba sobre todo la visibilización de por qué seguir generando material en braille, aun cuando las TICs, por ejemplo, vienen a brindarnos una herramienta diferente, ¿no? Entonces, el braille funciona realmente para el día a día, para poder adaptarse, para ir por la ciudad, para leer los productos que voy a consumir, ¿sí? Como para la autonomía de la persona en su cotidianidad, cosa que a veces las tecnologías pues no son totalmente inclusivas en ese sentido. No todo el tiempo tengo acceso a internet o no todo el tiempo puedo tener acceso a un celular, ¿sí? Sí, pues es maravillosa esta oportunidad que nos brinda la editorial de abrirle las puertas a la inclusión y por supuesto a las personas con discapacidad visual para que se puedan leer un texto, para que puedan interactuar de muchas maneras. ¿Por qué sería importante seguir generando este tipo de espacios, Paula? Bueno, creo que precisamente para hacer que la inclusión sea algo real, es decir, no es algo que se pueda pretender que es de un día para otro, es un proceso, y en la medida en la que es un proceso, es necesario estos espacios para visibilizar la necesidad de ese trabajo, ¿no? de empezar todos juntos el proceso, avanzar realmente en la inclusión y hacerlo de verdad, que sea funcional. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y por favor invita a todas las personas a seguir en las redes sociales la editorial y que conozcan un poco más del sistema. Bueno, están invitados todos y todas a seguirnos por redes sociales, Instagram, Facebook como Dado Editorial Braille. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, este es el espacio que se le abre a la inclusión acá en la Feria del Libro y bueno, hay muchísimas cosas que nos puede enseñar, ¿no? Alfabeto en braille, dominos, hay juegos didácticos y hay incluso elementos sensoriales que le van a permitir a muchas personas con algún tipo de condición, pues poder utilizarlos y mejorar sustancialmente su calidad de vida. Así que esta es la apuesta editorial de Dado.